¿Qué harías si el amor de tu vida te abandonara en el altar, solo por no tener dinero? Eso fue lo que le pasó a Laura, una joven humilde que jamás imaginó que la vida le tenía preparada una sorpresa que cambiaría su destino para siempre. Estás en Relatando Historias. Suscríbete, deja tu like y comenta desde donde nos ves para que juntos vivamos esta historia llena de giros inesperados. Laura González era una mujer que creía en los sueños sencillos. A sus 23 años, era la barista más querida de una cafetería de barrio, un lugar donde los vecinos se sentían como en casa. Su vida, aunque modesta, estaba llena de alegría. Había crecido con la idea de que la felicidad no se medía en dinero, sino en las sonrisas que podía provocar. Por eso, cuando conoció a Andrés, creyó que había encontrado su alma gemela. Él era guapo, encantador y, a sus ojos, tan soñador como ella. Andrés, a diferencia de Laura, no creía en la simpleza. Venía de una familia de clase media que, con mucho esfuerzo, había logrado un estatus, pero que aspiraba a más. Su ambición era insaciable. Se había propuesto ascender socialmente, sin importar el costo. Al principio, su relación con Laura fue un escape de la presión de su familia. Pero, a medida que la fecha de la boda se acercaba, su madre y su círculo social le recordaban una y otra vez que un matrimonio con Laura no le traería ni prestigio ni riqueza. Le decían que era un obstáculo para su futuro, una carga en su camino al éxito. La presión era tan grande que la ambición de Andrés se apoderó de él. Comenzó a dudar de su amor. Ya no veía a Laura como la mujer que lo hacía feliz, sino como una mujer pobre que no le aportaría nada. En su mente, una boda con ella era un paso atrás. Mientras Laura, ilusionada, planeaba la boda, Andrés se debatía entre su corazón y sus aspiraciones. El amor que alguna vez sintió por ella se estaba desvaneciendo, reemplazado por la codicia y el deseo de un futuro de lujo que Laura no podía darle. En los días previos a la boda, el corazón de Andrés se endureció. Tomó una decisión cruel, una que rompería el corazón de Laura para siempre. Estaba convencido de que era la única forma de alcanzar su sueño de riqueza y poder. Pero lo que no sabía era que el destino tenía un giro inesperado para Laura, un giro que lo haría arrepentirse de su decisión por el resto de su vida. El gran día de la boda había llegado. Laura, radiante con su vestido sencillo pero elegante, caminaba por el pasillo de la iglesia con el corazón lleno de amor. No tenía una gran fortuna, pero tenía a su familia y a sus amigos, todos reunidos para celebrar su amor. Su padre, un hombre que la adoraba, la había acompañado con lágrimas de felicidad en los ojos. En el altar, Andrés la esperaba, con un traje de diseñador, pero con una expresión de tensión en su rostro. La madre de Andrés, con una mirada de desprecio, la observaba desde la primera fila. Cuando Laura llegó al altar, su sonrisa se desvaneció. Andrés no la miraba. En cambio, su mirada estaba fija en la multitud. Con el corazón en la garganta, Andrés se volvió hacia los invitados. Su voz, que antes le había susurrado promesas de amor, ahora era una confesión de ambición y egoísmo. Amigos, familia, lamento haberlos reunido hoy. Pero he tomado una decisión. No me voy a casar. La multitud se quedó en silencio, confundida. La madre de Andrés, con una sonrisa de satisfacción, lo miraba. Laura, con el corazón roto, le preguntó con una voz ahogada, ¿por qué, Andrés? Él, sin mirarla a los ojos, le respondió con crueldad. Laura, lo siento. Pero eres un obstáculo para mi futuro. No tienes nada que darme. Mi familia no te acepta. Mi madre me lo dijo una y otra vez, el amor no paga las cuentas. Y lo entiendo. No puedo casarme contigo. Las palabras de Andrés, pronunciadas frente a familiares y amigos, fueron una humillación pública para Laura. Ella, con el rostro pálido, se quedó de pie en el altar,
con las lágrimas rodando por sus mejillas. Pero en ese momento, una fuerza que no sabía que tenía se apoderó de ella. No gritó, no lloró, no le rogó. Con la cabeza en alto, se quitó el velo, le dio la espalda a Andrés y caminó hacia la salida. Su dignidad, intacta a pesar del dolor, era su única fortuna. Dejó atrás el altar, el vestido y la promesa de un amor que había sido una mentira. La gente la observaba con compasión, pero ella no los miró. Se fue sola, con el corazón roto, pero con la convicción de que su destino no estaba en las manos de Andrés, sino en las suyas propias. Los días que siguieron a la boda cancelada fueron una neblina de dolor para Laura. Se encerró en su pequeño apartamento, con el corazón roto, sin querer hablar con nadie. Las palabras de Andrés, que la llamaban un obstáculo para su futuro, se repetían en su mente, una y otra vez. Se sentía avergonzada, humillada y traicionada. Había perdido no solo a un prometido, sino también su fe en el amor. Sin embargo, en medio de su miseria, el destino le tenía reservado un giro inesperado, un cambio que la sacaría de la oscuridad. Una mañana, un mensajero tocó a su puerta. Le entregó una carta de un despacho de abogados que ella nunca había visto. Con las manos temblorosas, la abrió. La carta le informaba que era la única heredera de su padre, un hombre que se había ido de su vida cuando ella era una niña. La sorpresa fue enorme, pues creía que su padre había muerto sin un solo centavo. Pero la carta decía lo contrario. Le había dejado como herencia un viejo terreno y un certificado de acciones en una empresa emergente llamada Innovación Solar. La empresa, en ese momento, no valía mucho, pero los abogados le aseguraron que tenía un futuro prometedor. Laura se sintió abrumada. El terreno, ubicado en una zona desértica, parecía inútil, y las acciones, apenas unas cuantas, no la harían rica. Pero por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. No era la riqueza lo que la motivaba, sino la idea de que su padre, el hombre que creía que la había abandonado, la había amado lo suficiente como para dejarle algo. Las palabras de Andrés, que la llamaban pobre, comenzaron a sentirse vacías. Ella tenía algo que él no tenía, un legado. El día que fue al despacho de abogados, conoció a un hombre mayor, que se presentó como el socio de su padre. Él le ofreció vender la herencia a un precio bajo, pero Laura, con una intuición que la sorprendió, se negó. Mi padre no me dejó esto para que lo vendiera, le dijo, me lo dejó para que construyera un futuro. El hombre, impresionado por su determinación, le ofreció ser su mentor. Le enseñó sobre los negocios, sobre el mercado de valores y sobre el mundo de la energía renovable. Y con cada lección, Laura, que antes solo servía café, comenzó a construir una nueva vida. Laura, guiada por la sabiduría de su nuevo mentor, se sumergió por completo en el mundo de la energía renovable. Su vida, que antes giraba en torno a la preparación de cafés y las charlas con los vecinos, se transformó en una sucesión de reuniones, contratos y decisiones estratégicas. Aprendió a leer el mercado de valores, a negociar con socios y a entender la visión que su padre tenía para su empresa. Con el tiempo, la pequeña compañía, Innovación Solar, que valía poco, comenzó a crecer y sus acciones se multiplicaron. Laura, con la mente de una estratega y el corazón de una soñadora, no vendió las acciones. En su lugar, invirtió cada centavo que tenía en la empresa. Su determinación y su visión eran tan grandes que la compañía, en menos de un año, se convirtió en una de las más prometedoras del país. El viejo terreno, que antes parecía un desierto, se transformó en un centro de investigación de energía renovable. Y Laura, que antes era una simple barista, se convirtió en una poderosa magnate de la tecnología. Su vida cambió radicalmente. Dejó su pequeño apartamento y se mudó a una mansión. Dejó de servir café y ahora tomaba el café más caro con los ejecutivos más importantes.
Pero a pesar de su fortuna, Laura no cambió. Seguía siendo la misma mujer humilde y noble que creía en los sueños sencillos. La única diferencia era que su seguridad ahora no se basaba en la amabilidad de la gente, sino en su propia fuerza. No era el dinero lo que la definía, sino la convicción de su éxito. Mientras la vida de Laura florecía, el destino se encargó de darle a Andrés una lección. Su ambición, que lo había llevado a abandonar a Laura, no le había dado la riqueza que buscaba. Se había casado con una mujer de clase alta, pero su vida estaba llena de superficialidad y de mentiras. Cuando se enteró del éxito de Laura a través de los medios, el arrepentimiento lo consumió. No era el arrepentimiento por haberla lastimado, sino por haber perdido la oportunidad de ser parte de su fortuna. La ambición que le había quitado a Laura, ahora lo estaba castigando. Y, mientras Laura se convertía en una leyenda, Andrés se convirtió en el fantasma de su propio fracaso. Mientras Laura subía a la cima del mundo de los negocios, la vida de Andrés, que había sacrificado el amor por la ambición, se estaba desmoronando. Se había casado con una mujer de clase alta, pero su relación era fría y superficial. La riqueza que tanto anhelaba no le había dado la felicidad que buscaba. En cambio, su vida se había convertido en una farsa, llena de lujos vacíos y de un profundo sentimiento de fracaso. Un día, mientras hojeaba una revista de negocios, vio una foto de Laura. No la reconoció de inmediato. La mujer que había abandonado en el altar, con su mirada de tristeza, se había transformado en una mujer poderosa y segura. La revista la llamaba la magnate de la energía. El artículo detallaba su éxito, su visión y su inmensa fortuna. El mundo de Andrés se detuvo. El arrepentimiento, una emoción que no había conocido, lo consumió. No era el arrepentimiento por haberla lastimado, sino el arrepentimiento por haberla perdido. Por su avaricia, por su estupidez, había dejado ir no solo a la mujer que lo amaba, sino también la oportunidad de ser parte de su fortuna. El corazón de Andrés se llenó de un dolor insoportable, pero no era un dolor por el amor perdido. Era un dolor por la oportunidad perdida. Se dio cuenta de que Laura, que antes era una simple barista, se había convertido en un imperio que él había abandonado. La ambición que le había arrebatado a Laura, ahora lo estaba castigando. Se obsesionó con ella. Buscaba noticias sobre su vida, su empresa, sus logros. El éxito de ella se convirtió en un recordatorio constante de su propio fracaso. Andrés, consumido por la envidia y el arrepentimiento, tomó una decisión: la recuperaría. La buscaría, le pediría perdón y le diría que la amaba, que su amor por ella era más fuerte que cualquier cosa. Estaba convencido de que su riqueza la había cambiado, que ahora era una mujer fría y que no dudaría en volver a él. Pero lo que no sabía era que el destino de Laura ya no estaba en sus manos. Andrés, consumido por la ambición y la envidia, hizo todo lo posible para encontrar a Laura. La buscó en sus círculos sociales, en las fiestas, en los eventos de negocios, pero ella era inalcanzable. Un día, con una mezcla de suerte y desesperación, logró conseguir una invitación a un evento de tecnología al que Laura asistiría. Pasó horas ensayando lo que le diría, las disculpas que le ofrecería, las promesas que le haría. En su mente, el reencuentro sería un triunfo. La reconquistaría, y se casaría con ella, esta vez por su fortuna. Cuando la vio, se quedó sin aliento. Laura, con un traje elegante y una confianza que nunca antes había visto, se movía entre la multitud con una gracia que la hacía parecer una reina. Andrés se acercó a ella, su corazón latiendo con fuerza. «Laura», dijo, su voz temblando. «Soy yo». «Andrés». Ella lo miró, no con odio, ni con rencor, sino con una profunda indiferencia. Su mirada era un espejo de lo que él le había hecho sentir. «¿Qué quieres, Andrés?», le preguntó, su voz fría y tranquila.
Él, con un discurso ensayado, le dijo que su vida era una miseria sin ella, que se había dado cuenta de su error y que la amaba. Le habló de cómo la había extrañado, de cómo su corazón la había buscado, y de que su ambición lo había cegado. Pero sus palabras sonaban vacías, y sus ojos, en lugar de arrepentimiento, mostraban una profunda codicia. Laura lo escuchó, con la misma paciencia con la que escuchaba a los ejecutivos. Se dio cuenta de que él no había cambiado. Solo había cambiado la situación. En su mente, Andrés no había venido a pedirle perdón, sino a robarle su éxito. La escena, que él pensó que sería un momento de perdón, se convirtió en una trampa. Y la venganza de Laura, que no era con odio, sino con una profunda justicia, estaba a punto de comenzar. La mirada de Laura, firme y sin una pizca de rencor, se encontró con la de Andrés, cargada de una desesperación disfrazada de amor. Lo había escuchado con la paciencia de una ejecutiva que no se deja engañar, y ahora era su turno. Las palabras de Andrés, que prometían un futuro juntos, sonaban huecas y sin sentido. Laura sonrió, no con felicidad, sino con una profunda tristeza. Andrés, dijo, su voz era una mezcla de calma y autoridad. Hace unos años, te paraste en un altar y me llamaste un obstáculo para tu futuro. Me dijiste que no tenía nada que darte. Y tenías razón. Yo no tenía una fortuna. Pero sí tenía algo, mi dignidad. Te entregué mi corazón, y tú me lo devolviste en pedazos, frente a todos, porque creíste que el amor no valía nada. Andrés intentó interrumpirla, pero ella levantó la mano, deteniéndolo. La mirada en sus ojos era un espejo de su nueva realidad, ya no era la mujer humillada en un altar. Era una mujer poderosa, dueña de su destino. No he venido a humillarte, Andrés, continuó. He venido a darte una lección. Tú pensaste que mi pobreza era el problema. Pero el problema no era mi pobreza, el problema era tu corazón. La codicia te cegó. Pensaste que la riqueza era el único camino a la felicidad, y por eso me abandonaste. Las palabras de Laura eran un puñal en el corazón de Andrés. Él había creído que el dinero lo hacía invencible, pero se dio cuenta de que lo había convertido en un hombre vacío. Su arrogancia se desmoronó y se quedó sin palabras. La mujer que había despreciado y abandonado, ahora era su juez. En ese momento, la justicia poética se hizo presente. El millonario, que creía que su estatus lo hacía inmune a los sentimientos, se encontró en una posición en la que no podía hacer nada. Y el corazón de Laura, que él pensó que había destruido, se había hecho más fuerte. Andrés se quedó sin palabras. La mujer a la que había abandonado por su pobreza ahora lo miraba con una dignidad que valía más que su propia fortuna. Él, con su traje de diseñador, se sintió pequeño, humillado. Intentó decir algo, pero no salía ninguna palabra. El remordimiento, la envidia y la vergüenza se apoderaron de él. Se dio cuenta de que había perdido no solo a la mujer que lo amaba, sino también la oportunidad de ser parte de una historia de superación que el dinero no podía comprar. Laura, con la cabeza en alto, lo miró una última vez. Te deseo lo mejor, Andrés, dijo con una voz llena de sinceridad. Y espero que algún día te des cuenta de que el verdadero valor de una persona no está en el dinero que tiene, sino en el corazón que le da a los demás. Con esas palabras, le dio la espalda y se alejó. No miró hacia atrás. No necesitaba hacerlo. La lección que le había dado a Andrés era su propia venganza, y no tenía un precio. El millonario, que antes había sido el hombre más poderoso en su círculo social, se quedó solo en el evento, rodeado de una multitud que lo miraba con desprecio. Había perdido su oportunidad de ser feliz, de ser amado, y de ser parte de un imperio que él mismo había ayudado a construir. El dinero, que creyó que lo hacía invencible, lo había hecho débil y ciego. La historia cerró con una reflexión profunda: el dinero puede cambiar la vida de las personas,
pero nunca cambia la esencia del corazón. Lo que realmente define a alguien no es lo que posee, sino cómo trata a los demás cuando no tiene nada que ganar a cambio. Laura, que había sido abandonada por pobre, se convirtió en una leyenda. Y Andrés, que había abandonado a la mujer de sus sueños, se convirtió en una sombra de su propia ambición. Así terminó la vida de una joven que fue despreciada por ser pobre y que, contra todo pronóstico, el destino convirtió en millonaria. ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de Laura? Cuéntanos en los comentarios, nos encantará leerte. No olvides suscribirte a Relatando Historias y activar la campanita para no perderte lo que viene.